Buenos días compañeros, buenos días profesor. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a presentar la exposición sobre la corteza cerebral. Integrantes Lourdes Condori, quien les habla Francis Carreño, Belén Gallegos, Fiorella Flores y Diana Marca. Empezando por la definición de la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es la parte más nueva, evolutivamente hablando, y la más grande del cerebro. Aquí ocurren procesos superiores como la percepción, imaginación, pensamiento, en otras palabras, lo que nos hace seres humanos y nos diferencia de los animales. Cuenta con una estructura de 6 capas, las cuales 3 son superficiales y 3 son profundas. Entre las capas de la corteza cerebral encontramos como primera capa a la capa molecular, que es una capa con pocas neuronas, que en su mayoría son neuronas, interneuronas, que bien sabemos son neuronas que sirven de conexión entre otras neuronas. Em, el caso que más hemos visto en clase es el de las interneuronas en la médula espinal cuando hay un arco reflejo. En la capa número 2, su composición es básicamente células glandulares y dendritas, cuyos somas están en las capas 5 y 6. Como se puede observar aquí en la imagen, em, mayormente son células piramidales e interneuronas relacionadas con el neurotransmisor GABA. En la capa número 3, esta capa contiene una variedad de células. La mayor parte de estas células son piramidales que usan como neurotransmisor los aminoácidos excitatorios aspartato y glutamato. En la glandular interna o capa número 4 se le llama glandular interna porque tiene células glandulares que pertenecen a los plexos locales, siendo células inhibitorias. En la capa número 5, que es la piramidal interna, eh, hay muchos axones y dendritas de células bipolares no espinosas, una de las cuales es inhibitoria y la otra puede ser excitatoria. En la capa número 6, en la última, que es la capa multiforme, es una capa heterogénea, la cual tiene neuronas fusiformes, que tienen forma de uso, las cuales son células que permiten la comunicación rápida entre áreas amplias del cerebro. Se ven en los elefantes, simios y cetáceos, y nosotros también en los seres humanos. Ahora, pasando a los surcos y giros de la corteza cerebral, aquí se puede ver muy bien la diferencia entre un surco y un giro, que el giro vendría a ser la parte de arriba y el surco lo que hay entre dos giros. Bueno, se conocen como circunvoluciones o giros, de latín giros y del griego giros, que viene a ser anillo, a las elevaciones tortuosas de la superficie de la corteza cerebral, las cuales están separadas por surcos o también llamadas cisuras, como ya se lo he explicado, las que son demasiado inconstantes para llevar un nombre específico, son llamadas de tránsito o de paso. Ya, empezando por el lóbulo frontal en su vista lateral, tiene como límite posterior al surco precentral, que aquí se puede observar en la imagen en rojo, y como límite inferior a la cisura de Silvio, que también se puede observar acá en la imagen. Ahora, el lóbulo frontal ya posee áreas como la área premotora, el área de visión conjugada, como es la F2, que es el movimiento ocular contralateral, el área prefrontal 9 y 10, el área de Broca, una de las más conocidas, que es la motora del lenguaje. La cara medial está limitada inferiormente por el surco
del cíngulo, como se puede observar acá, y posteriormente para el surco paracentral, como también se puede ver en la imagen. Es la continuación del giro frontal superior en la cara medial. Y bueno, pasando a la vista ventral, está delimitada por el surco olfatorio, como aquí se puede observar, al lado del celeste rosado no se distingue muy bien el color, y los giros olfatorios medial, anterior, lateral y posterior en función de su situación respecto al surco cruciforme. Respecto al lóbulo central, en su visión lateral, tiene como límites anterior el surco precentral, que se puede observar aquí en letras pequeñas arriba de, de la palabra anterior. Y claro, y también está el surco postcentral que está ya más grande, y el inferior que viene a ser la fisura de Silvio, que también se puede observar en la imagen. En cuanto a la vista medial del lóbulo central, en zonas elocuentes, cabe destacar lo antes comentado, que el lóbulo central forma una unidad morfológica y funcional en sí mismo, aunque en muchas representaciones se divida la parte anterior en lóbulo frontal y la parte posterior en lóbulo parietal. Esto es debido a la interacción entre motricidad, área motora primaria, y la sensibilidad, área sensitiva primaria, ya que ambas tienen una representación somatotópica, siendo la cara la parte más inferior de los giros en la superficie lateral. Aquí, como se puede observar, tiene muchas funciones como viene a ser la cara, la rodilla, los pies, y está muy bien explicado. Y por ejemplo, la mano corresponde a la altura del giro precentral en la intersección del giro frontal superior. Aquí se puede observar. Y bueno, pasando al lóbulo de la ínsula. Su anatomía es algo mucho más variable comparada con el resto de óvulos. Está situado profundo en la cisura de Silvio, como se puede ver aquí. No es el típico lóbulo que vemos en las imágenes de un cerebro. Siendo preciso retraer los lóbulos frontal, como es el triangular, el opérculo y el temporal, como viene a ser el giro temporal superior. Y el tercer surco insular es el más constante. Giro insular anterior al surco y el giro insular posterior al surco. Ahora le doy el pase a mi compañera. Bien, vamos a hablar sobre el lóbulo parietal. En el lado lateral tiene como límites anterior el surco postcentral posterior, la continuación lateral del surco pariooccipital y como límite inferior la rama posterior de la fisura de Silvio. A su vez, el lóbulo parietal inferior está dividido en dos giros. Primero, el giro supramarginal y el giro angular separados uno del otro por el surco intermedio de Janssen, cuyo origen puede ser una rama inferior del surco intraparietal o una rama ascendente del surco temporal superior. En el presente surco intraparietal se divide en dos, puede ser el lóbulo parietal superior o el lóbulo parietal inferior. Y bien, por el lado medial, el lóbulo parietal superior se continúa mediante con el giro prebucuniforme o precuña, que tendrá como límite anterior el surco marginal, que sería la rama ascendente del surco singular, posterior el surco pariooccipital e inferior del cíngulo. Bien, en el lóbulo occipital por el lado lateral ocupa en la cara lateral la posición posterior del hemisferio con un límite anterior, que es la línea virtual entre el surco pariooccipital y la escotadura preoccipita. Por el lado medial, la anatomía está mejor delimitada, con un límite anterior bien definido. El surco pariooccipital, también la fisura calcarina, es prominente, constante, y divide el lóbulo occipital por una pared medial en una zona superior. Por último, tenemos el lóbulo cíngulo, que por el lado lateral está relacionado con las paredes de las cavidades, llamadas ventrículos laterales.
por la que circula el líquido cefalorraquídeo. Por el lado medial, este límite superior corresponde al surco singular, el límite inferior del surco pericalloso, y este lóbulo recorre desde el lóbulo frontal, parietal, occipital hasta temporal. Y en cuanto a los aspectos fundamentales del lóbulo límbico, este está integrado como una parte del sistema límbico y tiene diversas funciones como la homeostasis, la alimentación, la respuesta de huida, la conducta social y sexual, la conducta emocional, la memoria y la motivación. Bien, en el lóbulo frontal, por el lado lateral, tiene como límite superior la fisura de Silvio, como límite inferior la fosa craneal media y como límite posterior la línea virtual entre el surco perioccipital y la escotadura preoccipital. Por el lado medial, este sistema está relacionado fundamentalmente con la memoria, funciona junto con la neocorteza para establecer y mantener una memoria a largo plazo. Y por último, a través de un proceso de consolidación, se vuelve independiente de la memoria a largo plazo. Por último, tenemos el área de asociación premotora en el área 6. Esta se relaciona con la actividad motora aprendida, compleja y secuencial. Es como un banco de memoria que almacena programas de actividad motora. A continuación, les hablaré sobre el área motora suplementaria. Pues el área motora suplementaria posee una organización topográfica. Esta puede controlar la función motora. Además, ocupa la cisura longitudinal. Esta se extiende unos pocos centímetros por la corteza frontal superior. Las contracciones suscitadas al estimular esta zona suelen ser bilaterales y no unilaterales. Por ejemplo, su activación a menudo desemboca en unos movimientos de flexión bilateral de ambas manos a la vez. Estos movimientos quizás constituyen un rudimento de las funciones de la mano necesarias para coger o trepar. En general, esa función es en consonancia con el área motora para aportar los movimientos posturales de todo el cuerpo, sean como los movimientos posturales de la cabeza, de los ojos, entre otros. Ahora, en cuanto a lo que es el área de asociación del campo ocular frontal, el campo ocular frontal se extiende hacia adelante desde el área facial de la circunvalación precentral hasta la circunvalación frontal media. Además, está situada justo por encima del área de Broca. Existe un punto encargado de controlar los movimientos voluntarios de los ojos. Una lesión podría impedir a una persona dirigirlos de forma voluntaria hacia los diversos objetos que quiere mirar. Por el contrario, los ojos tenderán a quedar bloqueados involuntariamente sobre objetos específicos. Una acción controlada por las señales procedentes de la corteza occipital visual. Esta área frontal también controla los movimientos palpebrables, que vendrían a ser el parpadeo. Estas abarcan las partes de las áreas 6, 8 y 9 de Broca. Ahora, en cuanto al área motora del lenguaje de Broca, esta área premotora, designada con la expresión formación de las palabras, que se halla justo delante de la corteza motora primaria e inmediatamente por encima del surco lateral. Esta región es conocida como el área de Broca. En la imagen se puede observar claramente el color celeste. Una lesión no impide que una persona pueda vocalizar, pero hace imposible que emita palabras completas en vez de sonidos descoordinados, o en algún término sencillo esporádico como no o sí. Un área cortical íntimamente emparentada con ella también se encarga del funcionamiento respiratorio adecuado, por lo que la activación respiratoria de las cuerdas vocales puede producirse a la vez que los movimientos de la boca y de la lengua durante el habla. Y bien, acerca sobre el área de asociación prefrontal, la corteza cerebral puede dividirse en dos hemisferios, tanto derecha e izquierda, además de en varios lóbulos cerebrales diferentes.
En nuestra especie, el más grande de ellos, y el que a su vez genera mayor investigación, es el lóbulo frontal, del cual una de las partes más relevantes es la corteza prefrontal, la que se muestra en la imagen de color mostaza, que a la vez participa activamente en permitir la conducta adaptativa del individuo e incluso el establecimiento de características concretas de la personalidad. La corteza prefrontal tiene importantes conexiones con una gran cantidad de regiones cerebrales. Además de ello, la corteza prefrontal es muy importante para nuestra supervivencia en el medio en el que vivimos y nuestra convivencia en sociedad, pues son múltiples las funciones de esta región cerebral, como una de ellas vendría a ser la función ejecutiva, que define como tales el conjunto de las habilidades y aptitudes fundamentalmente cognitivas. Otra abarca la función atención, memoria e inteligencia. La atención o la memoria de trabajo también se encuentran mediadas por la corteza prefrontal. Otra de ellas vendría a ser la conducta social, que tiene como principal función de la corteza prefrontal el control de la conducta social en base a nuestras interacciones y el aprendizaje. Otra de ellas, y es muy importante, la función de la motivación, pues vincula la emoción y cognición, de manera que establecemos un plan para poder llevar a cabo determinadas acciones. Otra función importante es la emoción. Si bien en el sistema límbico, la mayor vinculación tiene con el terreno de las emociones. Y bien, en cuanto al lóbulo parietal, hablaremos sobre el área somatoestética primaria. La corteza somatosensorial primaria es la responsable del procesamiento de las sensaciones somáticas. Estas sensaciones surgen de los receptores situados en todo el cuerpo, que son los encargados de detectar el tacto, es decir, la propiocepción, es decir, la posición del cuerpo en el espacio, y la neceocepción, que vendría a ser el dolor y la temperatura del cuerpo. Cuando estos receptores detectan una sensación, envían la información al tálamo y luego a la corteza somatosensorial primaria. Además de ello, si existe una lesión del área somatoestética primaria, podría ser el deterioro del tacto discriminativo, que vendría a ser juzgar la localización o la intensidad exacta de un estímulo, además del déficit de la percepción consciente, es decir, el sentido de la posición y el movimiento. Y por último, una lesión también grave podría ser la pérdida parcial de la sensación de dolor y temperatura. Además, existe una representación topográfica del cuerpo, como podemos ver en la imagen. Cada mitad contralateral está invertida, hacia abajo, los pies en la parte superior de la corteza, como vemos en la imagen, y la cabeza en la inferior. Esta representación del cuerpo humano en la corteza se llama homúnculo sensorial. Así, las representaciones de las diversas partes del cuerpo en el mapa no guardan las mismas proporciones que el cuerpo, es decir, el tamaño del área cortical dedicada a una determinada parte del cuerpo no depende de su tamaño real, sino de la importancia funcional de esta parte y de la necesidad de sensibilidad de esta zona. Y en cuanto a la corteza de la corteza anestesión, se encuentra principalmente en la persona superior del lóbulo parietal, generales por la parte lateral y medial, que vendrían a ser las áreas de interpretar la información que recibe, además recibe fibras del área somestésica primaria. En el reconocimiento estas integran los datos relacionados por medio de un determinado sentido, permiten la validación y comprensión global de las características y además la identificación de un objeto por el tacto y el sentido de la posición, que es el caso de una lesión el reconocimiento de las áreas 5 y 7.
Bueno, a continuación vamos a ver el área de asociación integral en común. Aquí vamos a ver las áreas 5, 7, 39 y 40. Nos dice que estas áreas están rodeadas por las áreas de asociación somatosensitivas, visual, auditiva, así como también nos dice que reciben impulsos del área integral gustativa primaria, olfativa primaria y del tálamo. De esta forma, estas áreas se interpretan y se integran. A continuación vamos a ver el lóbulo occipital. Aquí vamos a tocar el área visual primaria, también conocida como el área 17. Nos dice que está ubicada en las paredes de la parte posterior del surco alcalino, ocasionalmente alrededor del polo occipital. Histológicamente es un área de la corteza delgada, del tipo granuloso, con solo algunas células piramidales. Recibe fibras que vienen de la retina, la mácula lútea, el área central de la retina. También está representada en la corteza en la parte posterior. Las partes preferidas de la retina están representadas por el área anterior. Debemos entender también que esta área que empieza a procesar la información visual desde el núcleo geniculado lateral, poseyendo además un mapeo o presentación retinoóptica del ojo y del campo visual, que permite pues también el procesamiento posterior y más preciso. Obtiene también las primeras impresiones del color orientado a orientación y de movimiento. Seguidamente estaremos viendo el área de asociación visual, también conocida como el área 18 y 19. Esta área rodea el área visual primaria, la cual recibe impulsos, así como del tálamo. Relaciona experiencias visuales presentes, pasadas, es imprescindible para reconocer y evaluar lo que se ve. También es una de las cortezas extraídas y visuales secundarias. En este caso permite pues el reconocimiento visual de los estímulos al vincularse con la memoria. Ahora ingresaremos al tema del lóbulo temporal. Aquí vamos a iniciar viendo el área auditiva primaria, también conocido como las áreas 41 y 42. Nos dice que esta área está ubicada en la pared inferior del surco lateral. Histológicamente de tipo granuloso, es un área de asociación auditiva. La parte anterior del área auditiva primaria está vinculada con la recepción de los sonidos, ¿no? Sobre todo de baja frecuencia, mientras que en la parte posterior con los de alta frecuencia. Una lesión unilateral produce sordera parcial en ambos oídos con mayor pérdida del lado contralateral. Entonces, por esto nosotros debemos tener bastante cuidado. Ahora vamos a ver específicamente cada área. Nos dicen que en el área 41 corresponde o con las el área 41 que corresponde con la corteza auditiva primaria, el primer núcleo de la corteza en procesar la información auditiva, ¿no? También detecta los cambios de frecuencia y participa también en la localización de la fuente del sonido. Y específicamente el área 42, al igual que el área de Wernicke, permite pues procesar a mayor nivel la información obtenida por la corteza auditiva primaria. A continuación vamos a ver el área de asociación auditiva, también conocida como el área 42. Esta área está ubicada detrás del área auditiva primaria. Se cree que esta área es necesaria para la interpretación de los sonidos. También debemos recordar que cuando pensamos en el área de Wernicke en sí, estamos pues pensando mayoritariamente en esta área. Se vincula pues con la capacidad de la comprensión del lenguaje, ayudando a transformar y vincular la información auditiva que nosotros recibimos para posteriormente pues brindarle un significado. Continuando con la exposición, ahora hablaremos de las dos últimas áreas que están ubicadas en el lóbulo temporal. Una de ellas es el área de asociación de Wernicke, que es el área número 21. Está ubicada en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en la circunvolución temporal superior y parietal.
Esta es una área muy importante dentro de la corteza cerebral. Es por ello que la explicaremos más detalladamente más adelante junto al área de Broca, ya que ambas están relacionadas. Por último tenemos a la área olfativa primaria, que es el área número 28. Esta está ubicada en la superficie medial del lóbulo temporal y una de su función principal es la discriminación de los aromas. Otras áreas ubicadas en la corteza cerebral es el área vestibular, que se encuentra ubicada cerca de la circunvolución postcentral. También tenemos el área del gusto, que esta está ubicada en el extremo inferior de la circunvolución postcentral, en la pared superior del surco lateral, en el área adyacente de la ínsula. Su función principal es la discriminación de diferentes sensaciones gustativas. Y por último tenemos a la ínsula, que esta está enterrada en el surco lateral o también llamada cisura de Silvio y forma parte de su piso. Es decir, que la ínsula se encuentra en la profundidad de este surco o cisura. Se dice histológicamente que la ínsula es granulosa, pero sus conexiones se conocen aún de una forma incompleta. Pero se cree que se asocian con las funciones viscerales. Área de Wernicke y de Broca. Como observamos en la imagen, vemos el área de Broca que está señalada, pues esta área va a ser donde se ponen en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra, es decir, para la formación de las palabras. A su costado vemos, no muy lejano, al área de Wernicke, que su principal función es la comprensión del lenguaje. Es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores, porque casi todas de ellas están basadas en el lenguaje, es decir, que se centra en la comprensión del lenguaje e inteligencia. El área de Broca. Sus funciones principales es la producción del habla, el procesamiento del lenguaje y el control de las neuronas faciales. Lesiones en el área de Broca. Las personas que tengan una lesión en esta área podrán entender el lenguaje, pero no podrán formar palabras o hablar con fluidez. Estas lesiones producirán reducción de la fluidez verbal en tareas semánticas o fonológicas, problemas con la fluidez verbal, empobrecimiento del lenguaje e incapacidad para entender el significado de los refranes y de los textos. Otro daño en esta área es llamada la afasia de Broca, que es cuando las personas tienen dificultades para la producción del habla, tienen un discurso lento y una gramática incorrecta, sobre todo en palabras simples. Estas personas entienden el lenguaje, pero tienen dificultades para la articulación y para comunicar ideas verbalmente. El área de Wernicke. Esta área está conectada con el área de Broca por el haz de fibras llamado el fascículo arcuato. Esta área recibe fibras de la corteza visual occipital y de la corteza auditiva temporal superior. Esta permite la comprensión del lenguaje hablado y de la escritura, es decir, que uno pueda leer una frase, comprenderla y decirla en voz alta. En el área de Wernicke también se da un daño o una afasia que es llamada la afasia de Wernicke, que es aquella donde el paciente no presenta problemas para la articulación de palabras o una disfunción motora del habla, pero no podrá comprender lo que oye.